Productos de binomios al cuadrado. Binomios al cuadrado. A los binomios que son iguales en todo, signos, coeficientes, bases y exponentes, y que se multiplican entre sí, se les nombra binomios al cuadrado. La regla para obtener su producto es cuadrado del primer término, doble producto del primer término por el segundo término y cuadrado del segundo término. Obtén el producto del siguiente binomio al cuadrado aplicando la regla correspondiente. Tenemos 5m cúbica más 8 por 5m cúbica más 8. Como se multiplica dos veces lo mismo, es un binomio al cuadrado. La regla del binomio al cuadrado nos dice cuadrado del primer término. Así que el primer término, que es 5m cúbica, lo elevamos al cuadrado. Multiplicamos 5 por 5, nos da 25. Estamos elevando el 5 al cuadrado. Tenemos m cúbica al cuadrado. M cúbica por m cúbica nos da 3 más 3, 6, m a la sexta. Pero recordando que cuando obtenemos una potencia de una potencia, los exponentes se multiplican, tendremos que a 3, que es el exponente de m, lo multiplicamos por 2 y nos da 6. Juntando todo, el 25 y la m sexta, tenemos 25m sexta, que es el primer término del producto. Doble del primer término por el segundo término. El primer término es 5m cúbica, el segundo término es 8. Multiplicamos y nos da 5 por 8, 40m cúbica. Pero nos dice el doble, por lo tanto, a 40m cúbica la multiplicamos por 2 y tenemos 80m cúbica. 80m cúbica es el segundo término del producto. Por último nos dicen cuadrado del segundo término. Al 8 lo multiplicamos. Tenemos más por más, y 8 por 8, 64. 64 positivo es el tercer término del producto. Binomio al cuadrado. Obtén el producto del siguiente binomio al cuadrado aplicando la regla correspondiente. Cuadrado del primer término. 5m cúbica por 5m cúbica, 25m sexta. Doble del primer término por el segundo. 5m cúbica por 8 nos da 40. Pero nos dice el doble, por lo tanto 80m cúbica. Por último, cuadrado del segundo término. 8 por 8, 64. Y ya tenemos el producto del binomio al cuadrado, 5m cúbica más 8, que se nos solicitó.
Binomio al cuadrado. Obtén el producto del siguiente binomio al cuadrado. 3x cúbica más 4y cuarta al cuadrado. Tenemos cuadrado del primer término. El primer término es 3x cúbica. Esas son las medidas por lado del cuadrado. 3 por 3, 9 y x cúbica por x cúbica nos da x sexta. Por lo tanto, 9x sexta. Doble del primer término por el segundo término. El primer término es 3x cúbica, el segundo término es 4y cuarta. Esas son las medidas de las figuras anaranjadas. 4y cuarta y 4y cuarta. Multiplicamos. 4 por 3, 12, x cúbica por y cuarta nos da 12x cúbica y cuarta en ambas figuras. Sumándolas, tenemos 24x cúbica y cuarta. Ese es el doble del primero por el segundo, ya que son dos áreas igualitas, tienen las mismas medidas y obviamente esas dos áreas las sumamos para tener 24x cúbica y cuarta, que es el doble del primer término por el segundo. Lo colocamos. Por último tenemos cuadrado del segundo término. El segundo término es 4y cuarta, y esas son las medidas por lado del cuadrado azul. Tendremos 4 por 4, 16 y y cuarta por y cuarta, y octava. Pondremos 16y octava. Y ya tenemos el producto del binomio al cuadrado que nos dieron. Cuadrado del primer término. A 4x la elevamos al cuadrado. Por lo tanto multiplicamos 4 por 4 nos da 16 y x por x nos da x cuadrada. Juntando todo tenemos 16x cuadrada. Doble del producto del primer término por el segundo término. Tenemos 4x que es el primer término por menos 3 que es el segundo término. Tendremos más por menos menos, 4x por 3, 12x, pero por 2 porque es el doble, por lo tanto nos da menos 24x. Y cuadrado del segundo término, en este caso menos 3 es el segundo término, lo elevamos al cuadrado, nos da más 9, porque tenemos menos por menos más y 3 por 3, 9. Juntando todo, tendremos 16x cuadrada menos 24x y más 9, como el producto del binomio al cuadrado 4x menos 3. Obtén el producto del siguiente binomio al cuadrado. 4x menos 3. 4x nos dice que esa es la medida de cada lado del cuadrado. Tenemos 4x como medida de cada lado. Obtenemos el área del cuadrado. 4 por 4, 16, y x por x, x cuadrada. Ese es el área de todo ese cuadrado. Lo colocamos como resultado del binomio al cuadrado, ya que la regla nos dice cuadrado del primer término, así que 4x por 4x, 16x cuadrada. Luego, el menos 3 nos dice que a cada lado del cuadrado se le van a quitar 3 unidades. Multiplicamos menos 3 por 4x, nos da menos 12. Ese es un área que se va a quitar. Del otro lado, menos 3 por 4x nos da menos 12. Es también un área que se va a quitar. Tendremos 4x por menos 3, menos 12x, pero es el doble, por lo tanto ponemos menos 12x. Al final, la regla nos dice
cuadrado del segundo término. Esa es el área del cuadrado menor. La sumamos. Tendremos 16x cuadrada menos 12x más 9. Si reducimos los términos, tendremos 16x cuadrada menos 24x más 9, que es el área de los dos cuadrados que nos quedaron. Obtén el cuadrado del siguiente binomio: 4x y cuadrada menos 6x cuadrada y al cuadrado. La regla dice: cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Primer término, y lo multiplicamos dos veces porque nos dicen cuadrado del primero. Tenemos 4 por 4, 16. X por x, x cuadrada. Y cuadrada por y cuadrada, y a la cuarta. Ese es el cuadrado del primero. Doble del primero por el segundo. Tenemos el primero por el segundo. Más por menos, menos, y 6 por 4, 24. X por x cuadrada, x cúbica. Y cuadrada por y cúbica. Pero nos dicen el doble, así que multiplicamos por 2 y nos da menos 48x cúbica y cúbica. Eso fue doble del primero por el segundo. Tenemos el segundo. Y como nos dicen cuadrado del segundo, lo multiplicamos dos veces. Menos por menos, más. 6 por 6, 36.
X cuadrada por X cuadrada, X a la cuarta. Y por Y, Y cuadrada. Eso fue cuadrado del segundo. Junta todo y tienes 16x cuadrada y cuarta menos 48x cúbica y cúbica más 36x cuarta y cuadrada como resultado de ese binomio al cuadrado. Obtén el cuadrado del siguiente binomio. A menos B al cuadrado. Regla. Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Tenemos el primero, que es la letra A, la ponemos. Y, como tenemos que elevarla al cuadrado, la multiplicamos por otra letra A. Y tenemos A por A cuadrada. Ese es el cuadrado del primero. Tenemos doble del primero por el segundo. Ponemos el primero, que es la letra A. Ponemos el segundo, que es la letra B negativa. Multiplicamos, más por menos, menos, y A por B nos da menos AB. Pero como nos dicen el doble, multiplicamos por 2. Y eso nos da 2 por menos AB menos 2AB. Ya tenemos el doble del primero por el segundo. La regla todavía nos dice cuadrado del segundo, así que ponemos menos B, que es el segundo. Como dice que lo tenemos que elevar al cuadrado, lo multiplicamos por otra letra B negativa. Y tenemos menos por menos más, y B por B, B cuadrada. Ese es el cuadrado del segundo. Juntando todo tenemos A cuadrada menos 2AB más B cuadrada. Y ya tenemos el cuadrado del binomio que nos pidieron. Obtén el cuadrado del siguiente binomio. 2x más 5 al cuadrado. Regla. Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Cuadrado del primero. Ponemos 2x, lo multiplicamos por otras 2x, ya que hay que elevarlo al cuadrado. Tenemos 2 por 2, 4, y x por x, x cuadrada. Ponemos x cuadrada. Ese es el cuadrado del primero. La regla dice doble del primero por el segundo. Colocamos el primero, que es 2x. Colocamos el segundo, que es 5. Multiplicamos y nos da 2x por 5, 10x. Pero dice el doble, así que multiplicamos por 2. Y nos da 10x por 2, 20x. Y la regla al final dice cuadrado del segundo. Por lo tanto, ponemos 5, lo multiplicamos por otro 5, ya que nos dice que lo elevemos al cuadrado. Y 5 por 5 nos da 25. Y ya tenemos el cuadrado del segundo. Juntando todo tenemos 4x cuadrada más 20x más 25.
Y ya tenemos el cuadrado del binomio que nos dieron. Obtén el cuadrado del siguiente binomio: 3m cuadrada menos 4n cúbica al cuadrado. La regla dice: cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Cuadrado del primero. Tenemos 3m cuadrada, que es el primero, lo colocamos en el primer paréntesis. Y como dice que se eleva al cuadrado, lo multiplicamos por otras 3m cuadrada. Multiplicamos y tenemos 9m cuarta, ya que 3 por 3, 9, y m cuadrada por m cuadrada, 2 más 2, 4. Ese es el cuadrado del primero. La regla dice doble del primero por el segundo. Por lo tanto, colocamos el primero, que es 3m cuadrada, colocamos el segundo, que es menos 4n cúbica, multiplicamos y tenemos más por menos menos, 3 por 4, 12, m cuadrada por n cúbica, n cuadrada, n cúbica. Por lo tanto ponemos menos 12 m cuadrada n cúbica. Ahora, nos piden el doble del primero por el segundo, así que multiplicamos por 2. Y eso nos da menos 24 m cuadrada n cúbica. Tenemos, por lo tanto, el doble del primero por el segundo. La regla dice cuadrado del segundo. Ponemos el segundo, que es menos 4n cúbica. Lo multiplicamos por otras menos 4n cúbica. Y eso nos da menos por menos más, 4 por 4, 16, n cúbica por n cúbica, n a la sexta, menos 16 n sexta. Y tenemos el cuadrado del segundo. Juntando todo tenemos 9m cuarta menos 24m cuadrada n cúbica más 16n sexta. Y ya tenemos el producto del binomio al cuadrado que nos dieron. Ahora, solo la solución sin explicación. Solo repasa mentalmente lo que se dijo antes.
Obtén el producto del siguiente binomio al cuadrado. X menos 6 novenos al cuadrado. Tenemos cuadrado del primer término, x por x nos da x cuadrada. Tenemos doble del primero por el segundo. El primero por el segundo. X por 6 novenos menos 6 novenos de x. Pero por 2, porque nos dicen el doble. Menos 12 novenos de x. Cuadrado del segundo. 6 por 6, 36. 9 por 9, 81. Menos por menos, más. Más 36 81avos. Y ya tenemos el cuadrado de ese binomio.